A veces la luz divina ilumina el camino de una manera muy clara y otras veces expone brutalmente nuestra propia oscuridad. Que esa luz y una inmensa bendición divina acompañe el día y la semana de todos los que nos escuchan hoy. Amén a eso. Qué buen deseo para empezar. Sí, que sea un tiempo lleno de propósito para todos. Y bueno, hablando de propósito, hoy nos sumergimos en una exploración a fondo de uno de los textos antiguos más, digamos, vertiginosos y llenos de contrastes que existen. Totalmente. Estamos hablando del capítulo 9 del Evangelio de Marcos, que, la verdad, es un relato que no ofrece ni un solo segundo de respiro. Para nada. La narrativa arrastra a la mente desde las alturas literales de la revelación divina hasta los abismos más caóticos de la frustración y el sufrimiento humano. Y todo eso en cuestión de unos pocos párrafos. Es increíble. Tal cual. Eso, para no quedarnos en una lectura superficial, vamos a analizar este texto a través de la lente histórica y los contextos que nos aportan dos obras eruditas excelentes. Ajá. La Biblia de Estudio Holman y la Biblia de Estudio NAA. Exacto. La misión aquí no es repasar eventos como si fuera, no sé, el índice de un libro de texto aburrido. La idea es desenterrar estas paradojas sobre el poder, la fragilidad de la fe y, bueno, las exigencias increíblemente radicales que plantea este relato. Y fíjate que el punto de partida establece el tono para todo lo que sigue. El texto sitúa a Jesús llevando a su círculo más íntimo, o sea, Pedro, Santiago y Juan, a lo alto de un monte. Que las fuentes asocian históricamente con el Monte Tabor o el Monte Hermón, ¿verdad? Sí, exactamente. Es un lugar de aislamiento total. Y allá arriba, la estructura de la realidad cotidiana simplemente se quiebra. Ocurre la transfiguración. Bueno, vamos a desempacar esto. Porque la palabra transfiguración suena a un término teológico de diccionario muy formal. Demasiado formal a veces. Sí, pero lo que describe es visualmente impactante. Es como, a ver, imagínate tener a un amigo muy cercano, alguien de un origen sumamente humilde. Ajá. Alguien con quien compartes el polvo del camino todos los días. Exacto. Y de repente, al entrar en una habitación, las luces cambian y resulta que esa persona lleva la corona de un imperio entero. ¡Guau! ¡Qué buena analogía! Es que la realeza siempre estuvo ahí, debajo de la ropa de civil, digamos, pero nunca se había visto. Lo fascinante aquí es el mecanismo de ese evento, fíjate. El texto original en griego utiliza la palabra metamorfosis. Sin embargo, el análisis erudito aclara algo crucial, y es que la naturaleza de Jesús no sufrió un cambio o una mutación en ese momento. O sea, no se convirtió en otra cosa. Exacto. Más bien se corrió un velo. La humanidad ordinaria que lo cubría se hizo transparente por un instante, revelando una gloria que ya preexistía. Ah, claro. De hecho, las ropas se describen con un blanco tan deslumbrante que, según el texto, ningún proceso humano de lavado podría replicarlo. Es literalmente la intrusión de lo divino en el mundo material. Y para sumar al asombro, de la nada aparecen dos figuras colosales de la historia antigua conversando con él. Moisés y Elías. Sí, nadie esperaría una reunión de ese calibre en la cima de una montaña cualquiera. Es que esas presencias tienen un peso simbólico incalculable. O sea, Moisés es la personificación misma de la ley. Es el pilar sobre el que se construyó toda la ética y la sociedad judía. ¿Y Elías? Y Elías, por su parte, es la figura cumbre que representa a los profetas. Tener a ambos allí significa que todo el peso, la historia y la autoridad de las escrituras hebreas están rindiendo honor a lo que está sucediendo en ese monte. Y frente a semejante espectáculo, bueno, Pedro entra en pánico. Totalmente. El relato dice que estaban aterrorizados, y él suelta, pues, lo primero que le pasa por la cabeza. Propone construir 3 cabañas o tiendas, una para cada uno. Suena a un intento muy torpe de ser un buen anfitrión. Sí, pero asumo que tiene que haber algo más detrás de esa reacción, ¿no? Sí, hay un trasfondo cultural muy profundo ahí. Al proponer construir estas tiendas, Pedro está haciendo eco de la festividad judía de los tabernáculos. Ah, donde construían refugios temporales. Exactamente para recordar cómo Dios habitó con ellos en el desierto. En su terror y confusión, Pedro intenta encapsular la experiencia. Intenta atrapar lo divino en una estructura humana para prolongar ese momento de gloria. Pero el intento queda silenciado.
Sí, silenciado por la aparición de una nube, que en la tradición del Éxodo es el símbolo definitivo de la presencia directa de Dios. Y de esa nube sale una voz que corta cualquier debate. Dice, «Este es mi Hijo amado, a él oíd». Es una declaración absoluta. Sí, Absoluta y supremacista, te diría. Con esas palabras, la voz no solo afirma la identidad de Jesús, sino que lo coloca categóricamente por encima de la ley y de los profetas. claro, Moisés y Elías son siervos, Jesús es el Hijo. Exacto, es el clímax de la revelación en la montaña. Pero la historia no permite quedarse a vivir en ese éxtasis. La narrativa empuja bruscamente hacia abajo, de regreso al nivel del mar, por así decirlo. Descienden al valle. Sí, y el choque de realidades es violento. O sea, abajo no hay nubes gloriosas, hay un caos total. Los demás discípulos están rodeados por una multitud y acorralados por los líderes religiosos. Y todo ese alboroto tiene como centro una tragedia humana desgarradora. Un padre ha llevado a su hijo, un joven atormentado por un espíritu que no solo lo deja mudo y sordo, Sino que le provoca unas convulsiones horribles. tan violentas que lo lanza al fuego y al agua para destruirlo. Es una imagen de desesperación absoluta. Y el conflicto estalla porque los discípulos intentaron liberar al muchacho y, bueno, fracasaron estrepitosamente. Lo que genera una reacción durísima por parte de Jesús. Suspira y dice, «Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo los he de soportar?». Se nota un agotamiento palpable ahí. Totalmente. Y en medio de esa tensión ocurre un diálogo con el padre del joven. El hombre le ruega a Jesús que, si puede hacer algo, tenga compasión. Y Jesús le responde que todo es posible para el que cree. Y el padre lanza esta respuesta cruda y desesperada, creo, ayuda a mi falta de fe. Aquí es donde se pone realmente interesante. O sea, ¿no es eso una contradicción flagrante? ¿En qué sentido? Pues afirmar la fe y en la misma respiración pedir ayuda para la incredulidad. ¿Cómo funciona eso en la mente de alguien que está presenciando el sufrimiento extremo de un hijo? Mira, lejos de ser un error lógico, es quizás la radiografía más honesta de la psicología humana en todo el texto antiguo. ¡Wow! Ok. Los analistas, de hecho, señalan que esta respuesta no representa un fracaso, sino el reconocimiento de la propia fragilidad. Claro, admite lo que le falta. Exacto. El padre admite que tiene un fragmento de fe, lo suficiente como para buscar ayuda, pero es consciente de que su fe está rota, llena de dudas, y sabe que no es suficiente frente al horror que vive su hijo. Al decir esto, en el fondo está apelando a la misericordia. Sí, y lo profundamente revelador es que esa fe imperfecta, mezclada con duda, pero expresada con tanta honestidad, basta para que la sanidad ocurra. Es un alivio, la verdad, saber que la fragilidad y la duda no son factores que te descalifican, pero me genera un ruido enorme pensar en los discípulos. ¿Por el fracaso? Sí, porque ellos ya habían sido enviados antes, ya habían sanado personas. ¿Por qué se topan con una pared de ladrillos justo en este momento? El análisis del texto original arroja mucha luz sobre ese fracaso. Cuando los discípulos preguntan en privado por qué no pudieron hacer nada, Jesús les responde que ese género de espíritu solo sale con oración. Solo con oración. Sí, pero ojo, esto no significa recitar unas palabras mágicas más fuertes. El problema fue de dependencia. Ah, ya entiendo por dónde vas. Los discípulos, habiendo tenido éxito en el pasado, asumieron que el poder de sanar era ahora una habilidad inherente a ellos, una especie de don que ya poseían y controlaban a su antojo. Y al hacerlo, desconectaron la fuente. Exactamente. Olvidaron que el poder divino requiere una relación constante y presente de dependencia a través de la oración. Básicamente trataron de operar con baterías vacías. Se enamoraron del poder y olvidaron de dónde venía. Tal cual. Y es fascinante ver cómo ese orgullo, ese ego no resuelto, vuelve a estallar casi de inmediato. Pasan de la frustración en el valle a caminar por Galilea, y Jesús les suelta una predicción abiertamente oscura. Les dice, por segunda vez, que será entregado a los hombres y asesinado, pero que resucitará. Les está presentando el concepto de un sufrimiento ineludible, el camino hacia la cruz. Sí. Pero, a ver, me cuesta entender esto. Él les acaba de decir literalmente que va a ser torturado y ejecutado. Y la reacción de ellos al llegar a la casa en Capernaum es guardar un silencio vergonzoso. Porque venían discutiendo en el camino sobre quién de ellos era el más importante. Exacto. ¿Cómo funciona esa desconexión?
O sea, ¿por qué ignoran deliberadamente una advertencia de muerte inminente para discutir sobre estatus? Si conectamos esto con el panorama general, vemos el poder paralizante de la disonancia cognitiva. A ver, explícame eso. Los seguidores de Jesús compartían la esperanza cultural de su época. Ellos esperaban un libertador político y militar. La historia de Israel estaba marcada por figuras como los macabeos, guerreros que tomaron las armas para liberar a su pueblo. Claro, la expectativa era de conquista. Sí, esperaban que este Mesías expulsara a los romanos, estableciera un trono en Jerusalén y repartiera los ministerios y posiciones de poder entre sus más leales. Y la idea de un Mesías sufriente, débil y ejecutado por el imperio, pues no encajaba. No tenía espacio en sus mentes. Era tan inconcebible que literalmente sus cerebros filtraban la información. ¡Wow! Seguían peleando por los mejores asientos en un reino terrenal que nunca iba a existir de esa manera. Y es entonces cuando se produce un reseteo total de los valores humanos. El texto menciona que Jesús se sienta asumiendo la postura formal de un maestro en la antigüedad. Ajá. Y voltea la pirámide social por completo. Dice, si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Una inversión total. Y para que no quede como una frase bonita, hace una demostración visual. Toma un niño, lo pone en el centro del grupo y lo abraza. Fíjate en el impacto de eso. Claro, hoy en día, ver a alguien abrazar a un niño evoca ternura y pureza. Pero en ese contexto, el significado era mucho más áspero, ¿verdad? Totalmente distinto. En la cultura grecorromana y judía del siglo I, un niño no era el centro de la familia, ni se le veía a través de este sentimentalismo moderno que tenemos hoy. Eran vistos de otra forma. Jurídica y socialmente, un niño era una no entidad. Estaban en el escalón más bajo de la estructura social, sin derechos, voz ni poder. Eran sumamente vulnerables. Y no producían nada. Al poner a un niño en el centro y afirmar que recibir a uno de ellos equivale a recibir a lo divino, se está demoliendo la idea de estatus. ¡Qué fuerte! La verdadera grandeza no consiste en codearse con los influyentes que te pueden devolver favores. Consiste en abrazar, servir y priorizar a aquellos que la sociedad considera insignificantes. Es un reino que funciona completamente al revés. Y si la exigencia es adoptar la posición de alguien sin estatus y proteger a los vulnerables a toda costa, el lenguaje que sigue en el capítulo cobra un sentido de urgencia casi aterrador. Sí, entramos a una sección de advertencias que parece una cirugía radical. El tono cambia drásticamente. Se lanza una advertencia severa contra cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Y el término griego usado aquí es crucial. Es la palabra escandalizo. Que es la raíz de la palabra escándalo. Sí, pero su significado original es mucho más gráfico. Se refiere a la pieza de una trampa que activa el mecanismo, o a poner un obstáculo deliberado en un camino oscuro para que alguien caiga. Ah, o sea, hacer tropezar a propósito. Significa causar la ruina moral o espiritual de una persona vulnerable, y la consecuencia descrita es que sería mejor que a uno le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al fondo del mar. ¡Qué imagen tan brutal! Y fíjate que las notas eruditas detallan que no se habla de una piedra de molino doméstica, de esas que una persona podría levantar. ¿Ah, no? No, se refiere a las enormes piedras circulares que eran tiradas por asnos. ¡Wow! Es una hipérbole que describe un hundimiento definitivo e irreversible. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque las hipérboles visuales continúan y se vuelven aún más sangrientas. Sí, se pone intenso. La instrucción es que si tu mano te hace pecar, córtala. Si es tu pie, córtalo. Si es tu ojo, sácalo. Porque es mejor entrar a la vida mutilado que ir entero al infierno. Es un lenguaje muy crudo. Es que, a ver, tomemos el caso de un cirujano frente a un paciente con una pierna gravemente gangrenada. En cualquier otro contexto, tomar una sierra y amputar una extremidad es un acto de violencia inaceptable. Sería mutilación. Exacto. Pero frente a la gangrena, el cirujano corta sin dudarlo, porque sabe que si no elimina esa parte infectada, la infección subirá y matará el cuerpo entero. Claro. Esta enseñanza utiliza la misma lógica. Rompe por completo con la espiritualidad moderna, que a menudo busca confort y validación, para plantear una demanda de erradicación absoluta. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Qué representan exactamente esas partes del cuerpo? Porque no es literal, obvio. No, el análisis textual sugiere que el lenguaje no busca promover la automutilación física, sino ilustrar la gravedad del pecado.
Ujú. El ojo simboliza la codicia, la envidia o lo que se permite entrar por la vista. La mano representa las acciones, lo que se fabrica, roba o destruye. ¿Y el pie, supongo, hacia dónde vamos? Exacto, representa la dirección de la vida, los lugares que se frecuentan y las decisiones de hacia dónde caminar. Entonces, la exigencia es que si un hábito, una ambición o incluso un entorno social está pudriendo el alma y causando daño a otros, debe ser extirpado de raíz. Sin importar cuánto dolor cause esa separación, porque la alternativa es devastadora. Y esa alternativa se describe con una palabra que carga una historia muy macabra. El texto habla del infierno, pero la palabra original utilizada es Gehenna. Helena es esencial para comprender el impacto visual de esta advertencia. Geográficamente era el Valle de Ginón, Un barranco a las afueras de Jerusalén. sí, al sur. En la antigüedad del Antiguo Testamento fue el escenario de prácticas horripilantes. Había reyes idólatras que realizaron sacrificios infantiles quemando a las víctimas ahí. ¡Qué horror! Y más tarde, precisamente para profanar el lugar y evitar que se volviera a usar para esos cultos, se transformó en el gran basurero de la ciudad. Literalmente un vertedero humeante. Exactamente. Un lugar lleno de cadáveres de animales, basura y desechos, donde las llamas ardían ininterrumpidamente, día y noche, para consumir la putrefacción. Claro, de ahí surge esa frase inquietante. Donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. No era un concepto abstracto para quienes escuchaban, era un lugar físico y repugnante que veían y olían todos los días. Utilizar la palabra Gehenna era la forma más contundente de ilustrar la ruina total. El desperdicio de una vida y la destrucción absoluta lejos del propósito divino. Hace que cualquier persona reevalúe el peso de sus decisiones diarias, sin duda. Totalmente. Y justo cuando parece que la intensidad no puede subir más, el texto cierra con una afirmación muy enigmática. Dice, porque cada uno será salado con fuego. Y luego advierte que la sal no debe perder su sabor. Es una combinación de palabras muy usual, pero su mecanismo tiene un sentido profundo. A ver. En la antigüedad, la sal no era solo un condimento, era el conservante principal. Evitaba que la carne se pudriera. Ah, un contraste directo con la putrefacción del Valle de Gehenna. Exacto. Y por otro lado, el fuego, además de destruir, es el elemento que se utiliza para la fundición y purificación de metales preciosos, eliminando la escoria. Entonces, ser salado con fuego es como un proceso alquímico de purificación. Es una metáfora sobre el costo del discipulado, las pruebas, el sufrimiento y ese doloroso proceso de amputar el propio egoísmo. La cirugía radical que mencionábamos antes. Esa misma. Todo eso actúa como un fuego purificador. Ese fuego conserva el carácter auténtico de la persona. Claro. Si se intenta evitar todo sacrificio, si no hay renuncia, se pierde esa salinidad, se pierde la esencia. Uno se vuelve insípido. Y te vuelves incapaz de aportar algo valioso o de preservar lo bueno en el mundo. Se pierde el propósito para el cual se existe. Fíjate que es un viaje verdaderamente abrumador este análisis. Es una montaña rusa. Desde la cima iluminada de la montaña, donde la naturaleza divina se desvela frente a los sentidos humanos, Hasta el valle ruidoso donde la falta de dependencia expone nuestra fragilidad. y luego pasando por la lección que invierte el mundo al poner a un niño carente de estatus como el estándar de grandeza. Hasta llegar a la exigencia innegociable de amputar todo aquello que nos convierta en una trampa para los demás. Todo este recorrido demuestra que acercarse a lo divino no es una ruta para acumular poder, prestigio o seguridad terrenal, ¿no crees? Definitivamente no. Es un camino de descenso hacia el servicio y de una purificación constante que, la verdad, no admite medias tintas. Y es precisamente esa purificación la que invita a una introspección seria por parte de quienes escuchan. Sí, es necesario preguntarse qué hábitos o ambiciones están actuando como una infección silenciosa en la propia vida. Al mismo tiempo, el relato valida la honestidad de aquel padre atormentado. Es un gran consuelo. Sí, nos recuerda que está bien no tener una fe inquebrantable, siempre y cuando exista la disposición de pedir auxilio en medio de la incredulidad. La vulnerabilidad humana, cuando es honesta, es el único punto de partida válido. Totalmente de acuerdo. Ahora, antes de cerrar esta inmersión, hay un pequeño detalle en los textos originales que es demasiado provocador para dejarlo pasar. A ver, cuéntame.
Casi al final del capítulo, en medio de todas estas enseñanzas sobre la humildad, el discípulo Juan se acerca a quejarse. Ah, ya sé de qué hablas. Menciona que vieron a un hombre expulsando demonios en el nombre de Jesús y que intentaron detenerlo de inmediato. Y su argumento, no es de los nuestros. O sea, no nos sigue a nosotros. Es el reflejo clásico de la mentalidad institucional. Totalmente. La necesidad de proteger la marca y controlar quién tiene acceso a lo divino. Y la respuesta de Jesús destruye esa barrera por completo. Les dice, no se lo prohíban, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Una respuesta magistral. Y esa respuesta deja resonando una pregunta incómoda, pero súper necesaria. ¿Cuántas veces se construyen muros de exclusividad con la arrogancia de creer que un solo grupo posee el monopolio absoluto sobre la verdad o el favor divino? Demasiadas veces. Mientras tanto, lo sagrado opera libremente, restaurando vidas y haciendo el bien muy por fuera de esos pequeños círculos cerrados. Es una advertencia contra el orgullo religioso que se niega a reconocer la luz cuando brilla fuera de su propio campamento. Es una idea poderosa para seguir meditando. Y bueno, ha sido una exploración intensa y muy reveladora. Yo lo he disfrutado muchísimo. Yo también. Muchísimas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos a profundizar en estos textos. Que Dios bendiga a todos los oyentes. Así sea. Hasta la próxima inmersión.